17, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efed-damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palo, aproximadamente son 3 metros, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, o sea, como un escudo, por decirlo así, ¿verdad? Forrado en malla, un material donde no entraba ninguna lanza, ninguna espada, y llevaba una cota de malla, y era el peso de esa cota como de 5000 ciclos de bronce. Verso 6: sobre sus piernas traía greba de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero era Sama. Verso 14: y David era el menor, y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo a Isaí David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de ese grano tostado y esos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Verso 18: y estos 10 quesos de leche llévatelos, los llevarás al jefe de los miles, y mira, y si tus hermanos están buenos, o toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, era aquí que aquel paladín que se oponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con que ellos hombres, se encendió en ira contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver las batallas has venido. David respondió: ¿qué te he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Verso 30:
y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondiendo a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si levantaba contra mí, yo le echaba la mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Aquí empieza lo bueno, hermano, escuchen. Verso 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David y a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva por espada ni con lanza, porque Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra que le quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató sin tener a David espada en su mano. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra predicaré, Señor, una vez más. Úsame, toma mis labios, toma mi vida, y habla a tu iglesia que ha venido en esta noche. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Dios bendiga también a los que nos ven a través de las redes sociales. Iglesia Amil Campo Alegre. El pueblo, estamos aquí en orden de batalla contra el diablo y todos sus demonios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Bien, mis amados. Dice la palabra de Dios, enfrentando al gigante, enfrentando al gigante Goliat, actualmente llamado COVID. Amén. Dice el relato de la Biblia en 1 Samuel capítulo 17, que el pueblo de Israel tenía un rey llamado Saúl, y estaban a un lado al borde de una guerra, porque al otro lado tenían un pueblo enemigo, un ejército enemigo llamado el pueblo o el ejército de los filisteos. Y tenían un líder, un capitán llamado Goliat, que era aproximadamente 3 metros, tenía 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie. Era un gigante. La Biblia habla que habían gigantes, ¿verdad? Entonces, este filisteo, hermano, llamado Goliat, era un filisteo que no servía al Dios que usted y yo servimos. Tenían otros dioses, otras culturas, otras religiones, otras creencias. Y este se atrevió a desafiar al Dios que usted y yo servimos, llamado Jehová de los ejércitos. ¿Cómo no, Arcadio? Jehová de los
ejércitos. Amén. Entonces, hermano, se atrevió a desafiar no solamente a Jehová nuestro Dios, sino también al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Saúl, dice la escritura, que se escondía detrás de los soldados israelitas, porque Saúl tenía miedo de enfrentar a tremendo gigante. Amén. Amén. Y este gigante todos los días hacía así, decía: ¿hay alguien entre ustedes que se atrevan a venir a pelear contra mí? Si alguien me venciere, todos vosotros seremos vuestros esclavos. Pero si nosotros te vencemos a ustedes, ustedes serán vuestros esclavos. Y así pasaban los días, hermanos, y nadie se atrevía a pelear. Hasta que hubo un muchachito llamado David, que era un pastor de ovejas del campo, tenía aproximadamente 17 años, era un muchachito. Su padre Saí le dice: mi hijo, llévale estos quesos, estos panes allí a tus hermanos que estaban prestando el servicio al rey Saúl dentro del ejército de Israel. Llévale esta comida y de cuenta cómo están ellos y me traes informe. Y cuando David llega allá y ve que el pueblo de Israel está todos comiéndose en la uña, llenos de miedo, y el Goliat desafiándoles, David se enfureció. Dijo: pero ¿qué le pasa al pueblo de Dios? ¿Qué le pasa al pueblo de Israel? ¿Por qué tienen miedo de este gigante incircunciso? ¿Acaso no saben ustedes que el Dios en quien servimos nosotros es un Dios que le aplasta la cabeza a cualquier gigante que venga a atemorizar a su pueblo? Pero Saúl estaba escondido y el pueblo de Israel, el ejército, todos estaban escondidos. Entonces David dijo: rey Saúl, yo voy a ir a pelear, yo voy a ir a defender, yo solito voy a ir a pelear contra ese gigante y le voy a tapar la boca para que aprenda a respetar a los hijos de Dios y aprenda a respetar a mi Dios, a quien sirvo. Entonces Saúl dice: hijo, no, ¿cómo se le ocurre? Si tú eres un muchachito y este gigante es un guerrero de batallas que ha matado a miles y a cientos. Y le dice David: no, rey, porque yo desde joven, yo también he peleado con osos. Cuando han venido a meterse, a arrebatar mis ovejas, he peleado con leones. Y los he cogido, por decirlo así, de la jeta, y los he abierto, de jetado, los he matado, y no me he dejado robar ni siquiera una de mis ovejitas. Amén. Y así como he hecho con el oso, con los leones, y los he matado, entonces así mismo voy a hacer con ese gigante incircunciso llamado Goliat. Amén. Entonces Saúl dice: bueno, mijito, que Dios te acompañe, pero sin embargo tenga esta espada, tenga este escudo, tenga este casco. Y se lo pusieron a David, hermano, y David empieza a dar sus primeros pasos, pero no podía, hermano. ¿Por qué no podía? Porque primero esa armadura era muy grande, daba un paso y después le bailaba, sonaba como una campanita por ahí, hermano. Y segundo, eso era muy pesado, el casco ya andaba así como para caerse. No iba a poder pelear contra ese gigante. Dice la Biblia que David se quitó el casco, se quitó la armadura, dejó todo a un lado de eso. Simplemente fue ahí a una orilla de un arroyo rápidamente, cogió 5 piedritas, la echó ahí en su saco pastoril y se fue y se hizo enfrente del gigante llamado Goliat, él solito. Y cuando lo ve Goliat y le dice: ¿y quién eres tú? ¿Quién te crees? ¿Crees que yo soy un perro para que venga con palos y con piedras contra mí? Entonces Goliat empieza a meterle miedo a David y le dice: oiga bien, muchachito, voy a coger ese cuerpecito tuyo y le voy a abrirlo y le voy a arrancar tus carnes y se las voy a botar a las aves del cielo para que te traguen vivo. Amén. Goliat metiéndole miedo a David, pero David no se quedó quieto, no se quedó callado y le dijo: ah, sí, pues aunque usted venga contra mí con espada, con lanza, con jabalina, yo también vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios a quien yo sirvo, el Dios que me ha dado la fuerza para vencer al oso, para vencer al león, y así como los he vencido a ellos, también hoy te venceré a ti, y tu cuerpo será colgado y se lo tragarán las aves del cielo. Entonces el gigante se alborotó más
se encolerizó más, se airó más y vino corriendo con su espada, gritando y ferozmente a matar a David de un solo totazo. Pero dice la Biblia que David inmediatamente sacó su piedra del saco pastoril con su onda, con su caucho, y empezó a darle vueltas. Y en el nombre de Jehová, ahí va, lanzó la piedra, hermano. ¡Aleluya! Y dice la palabra de Dios que esa piedra cayó precisamente en la parte del frente de la cabeza de Goliat. Él tenía una armadura, una cota de malla que era como decir un poncho, pero era en una malla en hierro, en un material bronce que no le entraba ni cuchillo, ni espada, ni flecha, ni nada. Y tenía un casco donde le cubría toda la cara, exactamente, hermano, esta parte de acá y los ojos. Y precisamente la piedra le cae en esta parte de acá. Entra acá y recibe el golpe de la piedra, hermano, y cae al piso. Mi pregunta es, ¿fue la fuerza con la que David lanzó la onda, la piedra que pegó en la frente de Goliat y cayó al piso? ¿O fue el poder de Dios que a través de David con fuerza vino y tumbó al gigante, hermano, con esa pedrada en la frente? Fue el poder de Dios, ¿cierto que sí? Pero mira lo que pasa más adelante. No lo mató con la pedrada, lo dejó tonto, caído en el piso. Pero posteriormente dice la Biblia que David coge inmediatamente la espada del mismo Goliat, que casi ni la podía alzar de lo pesada que era, y dijo: por Jehová de los ejércitos, y cogió la espada y le mochó la cabeza, le quitó la cabeza al gigante y lo cogió del mechero, por decirlo así, y le dijo: mire, pueblo de Israel, aquí está aquel que los aturbaba, aquí está aquel que los amenazaba, aquí está aquel que les metía miedo. Mire, ya quedó en nada, Jehová peleó por ustedes. Y todo el pueblo quedó contento y alababa a Dios y glorificaba a Dios y bendecía a Dios, porque por un muchachito nomás Dios nos defendió. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hoy en día hay un gigante llamado Goliat, amén, llamado COVID, que está haciendo lo mismo con el pueblo cristiano. Hoy en día esa enfermedad llamada COVID, hermano, está asustando precisamente a los pastores, a los líderes de los rebaños de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los está asustando y a diario los está desafiando, ¿cierto? Y quien salga a la calle me lo voy a llevar. Ay, no, hermano, no salgamos a la calle porque el COVID está regado por todos lados y vamos a morir. Hermano, vayan al culto. Hermano, vamos a hacer culto. Hermano, vamos a salir a hacer la obra de Dios, porque el Goliat, el COVID, está en las calles por todos lados y nos puede matar. Y los hermanos están escondiditos, esperando a ver qué pasa. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Hermano, esperando a ver qué pasa. Yo digo una cosa: el Dios grande y poderoso a quien sirvió David y pudo vencer a Goliat es el mismo Dios que también está con nosotros para poder vencer ese gigante que quiere obstaculizar o detener el avance y crecimiento de la iglesia de Dios en el mundo entero. El COVID-19, una enfermedad llamada Goliat, que quiere, hermano, pausar el crecimiento de la iglesia, que la gente se salve, que la gente busque a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo aquí en la tierra. Y el diablo quiere que usted siga así como está. Así como está. Para cuando venga el momento, hermano, te pierdas la salvación y te vayas para el infierno. El propósito de Dios es que toda la humanidad se salve. Y para la humanidad salvarse necesitan acercarse al Evangelio, necesitan ir a una iglesia, necesitan que oren por él, necesitan oír la palabra, necesitan ayunar, necesitan vigilar, necesitan congregarse. A su nombre sea la gloria. Y si no lo hacen, se van a pausar, se van a enfriar, hermano. Mire lo que pasó en este tiempo de cuarentena, que estuvo todo cerrado, el comercio todo cerrado, y por noticias dijeron que cesaron los robos en las calles. Sí. Cesaron los accidentes de tránsito en las calles. Sí. Pero creció otra situación difícil,
que los esposos en las casas no se estaban aguantando tanto tiempo encerrados y se estaban agarrando de las mechas. Estaban agarrando como perros y gatos. Y los niños sufriendo y llorando. Papi, no se peguen más, mami, no se peguen más. Y tuvo que ir la policía a visitar a muchas familias de muchas ciudades, porque se estaban agarrando como perros y gatos. La familia se estaba destruyendo y el pueblo cristiano escondido, y Goliat llamado COVID riéndose, hermano, en carcajadas, viendo cómo estaba atemorizando al pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Salió por el RCN, salió por Caracol, hermano, que se creció el índice de maltrato intrafamiliar, denunciando casos de maltrato del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, o los hijos también. ¿Ah? ¿Y usted cree que Dios, que es un Dios, hermano, omnipotente, amén? ¿Usted cree que Dios va a permitir que la gente se mate entre ellos mismos en la misma casa? ¿Usted cree que Dios va a permitir que la gente perezca sin conocer el plan de salvación? ¿Usted cree que Dios quiere que la gente se muera del COVID como por ahí, como perritos que caen al piso y ya sin oportunidad de vida eterna? Jamás. Jamás Dios va a permitir eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Jamás. Escrito está, Dios quiere que todos se salven y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Esto que estamos pasando actualmente en el mundo entero no es más, hermano, que ese gigante llamado Goliat que se está levantando contra el pueblo de Dios. Pero si usted se queda callado, si usted se queda escondido, si usted queda escondido detrás de los demás, hermano, eres un cobarde. Y los cobardes no entran al reino de los cielos. A su nombre sea la gloria. Pero si usted se levanta como un David, se levanta como un guerrero de Dios, se levanta como un hijo de Dios, a reprender esa enfermedad que quiere venir a su familia, a reprender esa enfermedad que te quiere tocar también a ti, a reprender esa enfermedad que se está metiendo en su pueblo y que se está llevando muchas almas al infierno. Usted no se va a quedar callado, usted tiene que levantarse y moverse, hacer algo, decirle: Señor Dios mío, si en algo te puedo servir, aquí estoy, úsame para lo que tú quieras, Señor, pero no voy a quedar quieto viendo como el COVID está matando a muchos hijos de Dios aquí en la tierra. A su nombre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia del Señor? Levantarnos a orar más, buscar más el rostro de Dios, ayunar más, congregarnos más, salir a buscar las almas y decirle: mire, esto del COVID es un juicio de Dios que Dios permitió para que el que no se arregla con Dios se lo lleva al diablo. Isaías 29 dice que Dios está vaciando la tierra, Dios está limpiando la tierra de su maldad. Y gente ha muerto buena, como gente mala también ha muerto. Esta mañana, cuando estábamos en la reunión de pastores vía Zoom, nos contaban que ya han muerto, inclusive pastores de nuestra misión han muerto. Y que le di oración por unos pastores, una familia que estaban en una aldea de Italia, que todos ellos estaban enfermos, de la familia de COVID. Y también la iglesia que pastorean ellos allá en Italia, también todos están contagiados del COVID, nos lo dijo nuestro presidente, que pedían oración por esa familia. A su nombre. Entonces la pregunta es donde uno reflexiona y uno dice: bueno, listo, a todos les dio el COVID. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo a que les dé el COVID? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? A mí me dio, tuve ese síntoma, o varios hermanos tuvieron esos síntomas, pero vale la redundancia, fuimos asintomáticos. O sea, Dios en nosotros nos ayudó a resistir a que no se propagara más ese virus dentro de nosotros y nos afligiera y nos amedrentara y nos impidiera seguir predicando la palabra de Dios. Antes, al contrario, en tiempo de la cuarentena fue donde más salimos a los campos, a las veredas y montañas a seguir orando por los enfermos, aunque de pronto estuviéramos enfermos, pero Dios, por la fe que teníamos, Dios nos curó, Dios nos sanó, y aquí estamos vivos, predicando la palabra, anunciando que el Dios que servimos es un Dios grande y todopoderoso. A su nombre. Ahora, y si se muere usted del COVID, entonces tiene tiempo para que se arregle con Dios y se vaya allá para el cielo. Y nos vemos allá en el cielo. Un abuelito murió hace poquito acá de la iglesia, el hermano Mesías. No supe si fue por el COVID o por otra enfermedad,
pero sé que Él nos está esperando allá en el cielo. Si mañana usted se muere, si pasado mañana, el mes pasado, el mes que viene usted se muere, no se preocupe, oramos por usted, se arregla con Dios y te vas para el cielo. Amén. Denle un aplauso a mi Cristo para siempre. Que Dios nos acaba, hermano. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Dice la Escritura: para mí el vivir es Cristo y el morir. ¿Qué significa eso? Entre más usted quiera amar la vida, más rápido usted se va a morir. Entre más usted se proteja, más rápido usted se va a morir. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, hermano, lamentablemente el que ama la vida la perderá, pero el que la pierde por causa del Señor la ganará, dice la palabra de Dios. Así que usted mire qué va a hacer. O va a seguir todo esquivo, nervioso. Ay, Dios mío, míreme. Ay, ¿será el COVID? Entre más miedo le dé, más rápido se va a morir. Pero si usted sintió algo rarito por ahí en el cuerpo, como que se le aceleró la respiración, ¿verdad? Y como que perdió el olfato, o se asusta, o usted dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi médico, me cubro con la sangre de Jesucristo, que es mejor que la vacuna que están dando los médicos actualmente. La sangre de Cristo tiene poder, me limpia, me purifica. Y cuando usted se dé cuenta, hermano, como usted le creyó al Señor, tu oración hizo efecto en su cuerpo, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Y terminamos con este versículo que dice la palabra de Dios: nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, y mucho menos el COVID nos podrá separar del amor de Dios. Hoy tembló, estamos aquí en la tarde con los hermanos aquí hablando, sentimos ahí el remesón, ¿verdad? Tembló. Mañana vendrá un terremoto más fuerte. ¿Se asusta? No, eso tiene que pasar, eso está establecido en la Biblia. Usted asústese que su nombre no esté escrito en el libro de la vida. Ay, sí, asústese. Ay, sí, hermano, muérdase las uñas si quiere, arránquese las uñas. Pero desde que su nombre esté escrito en el libro de la vida, no hay nada que temer. Estamos seguros en Jesús. Él es mi pastor, Él es tu pastor, y nada te falta. Póngase de pie. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, por tu consejo que tú nos has dado.